En este día continuamos con este precioso evangelio de Juan que nos enseña tantísimo. Juan es el evangelio, como algunos lo han denotado, llamado como el evangelio espiritual, con un enfoque muy extraordinario, porque lo hace Juan, según todos los análisis, mucho tiempo después de que estuvieran todos los demás evangelios. Juan, un discípulo amado, un discípulo muy cercano al Señor, y, y puede verter en ese evangelio lo que él o el Espíritu Santo le hace ver que es importante para complementar todo el consejo bíblico, y tiene narrativas que son exclusivas de Juan. No sigue la línea de los demás sinópticos, que son una descripción meramente de todo el evento de la vida del Señor, sino que él se ocupa de algunos temas, y su tema principal es que entendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida eterna. Ese es el objetivo del Evangelio, a lo largo de todo el Evangelio. Hoy queremos definir algo que sería como un antítesis del Evangelio, si no se toma la línea en que el Evangelio nos hace ver, que es lo que sucede con el que no cree. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree es condenado. Y vamos a ver hoy parte de lo que es el amor por las tinieblas como una situación propia que encierra el hecho de no creer, que la palabra ahí lo hace ver claramente. Se dieron detalles sobre ese camino de salvación en todo lo que hemos hablado, en todo de donde iniciamos Juan hasta la fecha. Todo ese camino que Dios proveyó a través de Cristo Jesús, y ahora procede a señalar el proceso de condenación, las razones de la condenación, pero también en medio de eso la certeza que tiene en la salvación aquel que cree. O sea, la palabra siempre hace ese complemento para que entendamos cuál puede ser la consecuencia del no hacer algo, pero cuál es la condición de aquel que realmente se ubica donde tiene que ubicarse. El pasaje que hoy nos ocupa es Evangelio de Juan, capítulo 3, verso del 18 al 21. Hoy vamos a hablar sobre lo que puede ser llamado el amor a las tinieblas. La siguiente vez vamos a hablar del amor a la luz, que es lo contrario a esto. Y dice así, Juan capítulo 3, verso 18. El que en Él cree no es condenado, contundentemente. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No tiene nada que tapar, no tiene nada que esconder. Tenemos que entender, la salvación es una prerrogativa, al final de cuentas, de Dios al mundo, no por méritos nuestros, sino por todos los méritos de Cristo para todo aquel que cree, para todo aquel que entiende, que lo hace suyo. Mientras que la incredulidad es el medio, a ese medio más bien que Dios ha dado a través de la predicación del Evangelio, a través del mensaje de salvación, tiene un destino, y el destino final está marcado por un juicio de Dios. Eso claramente la palabra lo dice sin mayor problema, y queda algo evidente: Dios no condena a nadie, en realidad, sino que todo aquel que no cree en el medio que ha dado el Señor, se encierra al final de cuentas en su propia condenación. Es esa renuencia la que lleva a la persona a su condenación. Era como el asunto tan sencillo como la serpiente que era hecha de bronce y levantada en un poste. Y el que vuelva a ver esa serpiente se sana. Pero el que no la vuelva a ver y no quiera, porque simplemente se obstina de que no cree en eso, pues sencillamente se muere. Porque ya ha sido picado por la serpiente, porque ya corre en sus venas el veneno. Y entonces no hay otra forma de que eso se quite, sino por un medio, aunque parezca absurdo en ese momento, como a muchos les parece absurdo que alguien en un madero pueda ver con todas mis iniquidades, es el medio que Dios ha dado.
Y cuando creemos plenamente en ese medio somos curados, no de un poco de veneno que ande allí a nivel meramente físico, no. Somos curados del veneno letal, de la obra de iniquidad que vino y degradó al ser humano. Todo lo que es salvación viene de Dios. Y en esto tengo que entender que nadie tiene ningún mérito en la salvación. Tenemos que tenerlo claro. No hay en el ser humano ninguna fuerza capaz ni meritoria que pueda hacer que Dios tenga que inclinarse para congraciarse con nosotros. O sea, no hay nada que yo pueda decir, es que yo sí, aquel no. No, absolutamente no. Pero sí todo lo que tiene que ver con condenación es el resultado del culpable y desvío que yo pueda tener a en esa libertad que Dios me ha dado. Entonces al final Dios nunca va a ser injusto en esto, porque la condenación al final es un asunto propiamente de aquel que actúa impíamente. Veamos versículo a versículo para poder entender esto bien. Siempre hemos acostumbrado, leemos todo el pasaje en una versión, en este caso leímos la Reina Valera, ahora vamos a leer en Nueva Traducción Viviente, versículo a versículo. El versículo 18 dice así: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado, por no haber creído en el único Hijo de Dios. O sea, la seguridad de la salvación está en el Salvador. ¿En qué? En Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. Esa es la seguridad. Pero la incredulidad es el pecado contra esa provisión de salvación que Dios ha dado, Jesús. Es la negación de Jesús. Casi que podríamos decir, es como el pecado imperdonable. El que no cree en Jesús, pues ¿de dónde se va a agarrar? ¿Qué opción tiene? Ninguna opción. La fe salvadora, tenemos que entender que va más allá de simplemente una convicción intelectual. Yo tengo que entender que la fe salvadora incluye sumisión, incluye confianza en un Dios, en un Señor que me ha escogido, me ha llamado. Y esa fe salvadora se caracteriza por cosas que ocurren en el nuevo nacimiento. Ahí se demuda el corazón, se inclina el corazón y es transformado ese corazón y esas vidas a una actitud obediente a aquel que nos ha rescatado, a aquel que has llamado. Porque entiende al final de cuentas la gracia que ha recibido. Entiende que no era meritorio de nada y entonces entiende que estar en esa relación como hijo de Dios es un privilegio. La palabra, de hecho, ampliamente da la certeza de la salvación, que es vida eterna. Y hemos martillado y martillado y martillado el tema sin necesariamente estar diciendo, aquí estamos viendo la doctrina, una de las doctrinas de la gracia, que es que hay una perseverancia de los santos. De hecho, los reformadores allá hace 503 años, cuando expusieron, tiempo más hasta acá, todo lo que tiene que ver con el tema de la gracia y lo pudieron dimensionar, pues una de las doctrinas que afloró era la perseverancia de los santos. O sea, que una persona que está salva en la condición de que Dios lo ha llamado y ha entendido y ha caminado con Dios, pues permanece en esa condición. Dios inicia ese proceso y Dios lo completa. La palabra dice claramente eso. La obra que yo, dice el Señor, inicié, yo la llevo a término. ¿Y quién lo dice? Lo dice Dios. Dios no sería Dios si no puede llevarla a cabo. O estaría jugando o haciendo una falacia si de pronto se le frustró. Si de pronto no, es que no, yo iba a hacer eso, pero es que usted no me dejó. Entonces no tenía posibilidad de inclinar a esa persona a un propósito de Él. Y se lo digo con algunas palabras para que entendamos que no son meras opiniones, es lo que la palabra tiene como el claro designio. Juan capítulo 5, verso 24, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es que es perdonado en ese momento, no es que tiene vida eterna. Y tenemos que entender lo que eso implica. No es que se perdonó y ok, de aquí en adelante juéguesela a ver si llega. No, es que le dieron vida eterna. O sea, lo pusieron en el cielo inmediatamente. La persona que recibe esa vida son identificados como los que escuchan la palabra, los que creen al Padre, los que creen al Hijo, y son aquellos que tienen vida eterna. ¿Y qué es lo que dice? Nunca serán condenados. ¿A quién le creo? ¿A la palabra
o a mi opinión humanista. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si alguien está en Cristo Jesús, no tiene condenación. Y lo puedo decir contundentemente porque la palabra lo dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es que hoy puedo andar en la carne y mañana en el Espíritu y ya no puedo tener. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? ¿Será que algo hicimos, nos disgustamos? Dios dice, no, lo que ya le dije, hoy se la quito. Dios puede ver en el tiempo perfectamente, Dios sabe a quiénes llamó. Ningún pecado en el creyente puede, al final, llámese pecado presente, pecado, qué sé yo, futuro o pasado, ningún pecado puede estar en contra de aquello que se obtuvo en la cruz. Ningún pecado puede llevar a condenación porque el castigo pleno fue pagado por Cristo Jesús. En su justicia divina, al final de cuentas, todo le fue imputado a Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados, en una forma definitiva. Esto es lo que la palabra asegura. ¿Y qué pasa? Esto choca de frente con la incredulidad religiosa. ¿Por qué? Porque la incredulidad religiosa ubica al hombre en un hacer para obtener. Y cuando no es el hombre el que hace para obtener, entonces choca ahí. Al final de cuentas, el hombre considera que es salvo por su propia acción. Yo me salvo o yo me condeno. Entonces no es por gracia que usted es salvo, es por sus méritos. Alabado sea el Señor, hay que aplaudirle entonces. Y nadie se salva por mérito propio. Todos se salvan por la gracia de Jesucristo. Es lo que dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que dice el verso 33 de esta misma palabra de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Oiga, ¿a quién? A los escogidos de Dios. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Quién lo llamó? Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué extraordinario! ¿Quién puede tener al final éxito en acusar a una persona que ha sido declarada justa por Dios? Si al final de cuentas Dios es el que tiene que condenar o no. Aquí hay 4 razones que el creyente puede tener ahí claramente adheridas a su corazón, que lo hacen estar completamente confiado en este pasaje. ¿Cuáles son? Cristo murió. ¿Cuál era la paga por el pecado? Muerte. Cristo murió por usted y por mí. Cristo dio su vida por usted y por mí. Cristo resucitó, no permaneció muerto. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote cuando llevaba a una persona y ponía las manos sobre un sacrificio, y ese sacrificio la persona hacía ver que era por sus pecados? Y el sacerdote, el sumo sacerdote, era el que testificaba delante de Dios que esa persona venía y ese sacrificio era por sus pecados. Pero ¿qué pasa? El sumo sacerdote moría y simplemente años después otro sumo sacerdote, por los otros pecados que pudiera haber cometido, tenía que hacer lo mismo. Cristo Jesús se presenta como el sacrificio, y Él, al resucitar e interceder, Él no es un sumo sacerdote que deje de existir, sino que vive para siempre. Testifica permanentemente delante de Dios: yo pagué por esa persona, mi sangre fue vertida por esa persona. ¿Para cuándo? De ahora y para siempre. Por eso tenemos un sacerdote según el orden de Melquisedec, Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Entonces nada nos puede quitar esa condición obtenida en Cristo Jesús. Al entender la gracia de Dios, amado, solo puede conducir a una cosa. Algunos dicen que siga la fiesta, ahora sí, me conduzco como me da la gana porque no voy a perder la salvación. Lo único a lo que puede conducir una persona que ha entendido la gracia del Señor es gratitud, es aborrecimiento del pecado, es confesión permanente de Cristo, es vivir una vida completamente rendida delante del Señor si entendió y se arrepintió. Si no, no hubo arrepentimiento, no comprendió, no sabe ni quién es Cristo. Y la palabra da mucha instrucción al respecto. El Salmo 32, verso 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, gente que no es considerada justo por sus acciones, sino por la fe en Dios, quien al final le perdona esos pecados. Esto solamente puede generar ¿qué?
alegría, solamente puede generar gratitud, solo puede generar rendición delante del Señor. Es una persona feliz, es una persona bienaventurada, es una persona dichosa. Es una persona que vive en un gozo permanente, porque el gozo del Señor mi fortaleza es ante cualquier adversidad. Y podemos vivir permanentemente en esa condición. Ah, no, es que esa persona, yo la oí cuando dijo, Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo lo oí, hizo la oración de fe. Y a veces pensamos que el que repita a alguien algo, pues eso es todo. Y yo muchas veces lo he dicho, uno puede poner una lora a hablar. Y la lora podría hasta decir la oración de fe. Y no por eso la lora es salva. Y son cosas que uno tiene que entender. ¿Qué es lo que dice esa famosa expresión que encontramos en Romanos 19? Leámosla. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hay una acción que se va a verbalizar. Y creyeres en tu corazón, ahí está la clave. La lora puede confesar con la boca, pero ¿quién puede decir que la lora creyó en su corazón? Creyeres en su corazón que Dios se levantó de los muertos, será salvo. Claramente la expresión del corazón está ligada al afecto, a la inclinación, a la sumisión. Creer en el corazón es cuando usted se inclina, se postra, porque el corazón es la parte evolutiva, es la parte que usted totalmente rinde hacia algo. Cuando alguien habla de amar con todo el corazón, es que toda su voluntad, todo su ser está expresado en eso. No es simplemente decir, yo te amo, y viendo por otro lado. Sí, yo te amo, siempre te he amado, viendo por otro lado. Te puede decir que ama a alguien, pero lo que dice su corazón es lo que realmente es mandatorio. Y aquí hay que creer en el corazón. La frase aquí supone un arrepentimiento del pecado, supone una plena confianza en Jesús para obtener esa salvación. Y al final de cuentas, lleva a un sometimiento incondicional al Señor. O sea, no es un acto de la parte intelectual, es un acto de la parte meramente aquella que está volutiva, entregada por completo al Señor. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, porque el Señor demudó nuestro corazón. Solo existe un medio por el cual podemos llegar a eso, es el medio que Dios ha dado, el unigénito del Padre, Jesucristo. Ahora, ¿es creíble este medio? ¿Es creíble? ¿Calza al final de cuentas con una mente humana? Amados, una mente no regenerada no calza en esto. Una mente meramente ubicada en su propia autodeterminación, de pronto no ve. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Para los judíos era un tropezadero. Para los griegos era una locura. Sencillamente los pensantes del momento no dieron cabida a esto. Pero es el camino que Dios dio. Es la forma en que Dios estableció. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy pensamos, y de pronto hay lo que hablamos la semana pasada, las líneas dispensacionalistas y otras líneas que piensan que hay salvaciones diferentes para los gentiles y salvaciones diferentes para los judíos. El único camino dado a los hombres por el cual podemos ser salvos tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hechos 12 lo dice claramente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para judíos, para gentiles, para todos, Cristo Jesús es el medio, es el nombre, es el camino, es la forma en la cual podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque así lo determinó Dios, porque así lo dice el Señor. Y entonces por esta razón Juan divide aquí de primera entrada a todos los que están escuchando su mensaje en dos grupos. ¿Quiénes son? Los que creen. Y sobre eso nunca se va a pronunciar una sentencia de condenación contra esa persona porque cree, sino que va a permanecer libre en todo momento de culpabilidad delante de Dios porque está creyendo en aquel que le redimió. No es porque está haciendo, es porque está creyendo. Es porque está totalmente metido en ese entendimiento. ¿Y cuáles son los otros? Pues los que rechazan, los que no creen. Y la palabra hace ver que no tienen que esperar el juicio final. Si una persona no cree, es la renuncia a Cristo. Es casi como podríamos decir, casi que la blasfemia del Espíritu Santo. Es la renuncia a Cristo, el que vino, el Verbo encarnado para dar su vida. Y el que sencillamente renuncia a eso, renuncia al único medio de salvación dado por Dios, por el cual se debe ser salvo.
Desde el momento en que usted y yo hemos sido concebidos, desde el momento en que todo ser humano ha sido concebido, llevamos encima una marca que nos conduce a condenación. Y va a haber una inclinación en cada pecado, simplemente confirmando esa acción voluntaria hacia pecar. Eso va a estar en todo ser humano. O sea, no podemos decir en unos sí, en otros no. Todo ser humano caído tiene eso. La inclinación pecaminosa. A ver, la palabra dice en el Salmo 51, verso 5, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y no era que había una madre media curiosa y que fue que hizo un ilícito y ahí nació, y algunos han argumentado cosas. No, la fuente del pecado que David está haciendo ver ahí es algo que marca a todo ser humano. Es algo que viene desde la misma génesis del hombre. Es una disposición caída, pecaminosa. ¿Por qué? Por su condición desde la concepción. Usted deja a un niño a la libre y va a pecar, simplemente confirmando que es pecador, confirmando que tiene una inclinación pecaminosa. Y eso tenemos que entenderlo, que esa es la condición de todo ser humano. Todo ser humano necesita el medio propiciado por Dios, que es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién? Todos nosotros. No hay nadie ajeno a ese todos nosotros. Todos éramos hijos de ira. Todos estábamos en esa condición haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza enviados a ser hijos de ira. La inclinación pecaminosa es propia del hombre caído. La incredulidad es el pecado contra el remedio provisto por Dios para salvar. A veces pensamos que no, es que yo tengo que hacer. No, el que hizo todo fue Cristo. ¿Creo yo en eso? ¿Puedo depender de Cristo? Así que al final la lucha en todo momento va a ser por ser yo sumiso a Cristo, por ser yo obediente a Cristo, por ser yo en todo momento crédulo a lo que Cristo Jesús hizo. Esa es la batalla permanente. Eso es lo que yo tengo que estar. Dios no envía a nadie al infierno. Cada uno lo hace por sí mismo. Cada uno se va por sí mismo porque simplemente ha renunciado al medio. Creer es una acción que al final de cuentas es algo continuo. Usted está con eso adherido a su corazón en una palabra que permanece por siempre, que nunca va a ser cambiante. Lo que Dios dice hoy no lo va a decir mañana. Cuando usted está aferrado a esa palabra y está en su corazón, téngalo por seguro que pasan los cielos, pasa la tierra, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y usted va a estar aferrado a esa condición que es de una acción continua sobre usted, de una certeza. Así igual la incredulidad, al final de cuentas, ha forzado esa condición cuando hay una incredulidad persistente, constante, permanente. Dice el verso 19, esta condenación se basa en lo siguiente, y clarifica más. La luz de Dios llegó al mundo. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente en el versículo 19. Esta condenación se basa en lo siguiente. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. O sea, el incrédulo ama la maldad. Odia de alguna forma la exposición a la luz, porque está odiando al final de cuentas la misma luz, porque lo deja al descubierto. Son esa gente de la secreta permanentemente, tienen eso ya en su mente, andan camuflados, andan ahí escondidos. Yo a veces digo, tengo mis reservas para contestar teléfonos de desconocido. Pero ¿por qué tiene esta persona que lo pone como desconocido? ¿Por qué no podemos conocer quién me está llamando? Por lo menos es mi criterio. Debemos ser transparentes delante de todo el mundo. Y si estamos haciendo algo, lo estamos haciendo nosotros. Pero hay gente que anda siempre en la secreta, anda en lo oscuro, anda ahí camuflado. Tenemos que ser gente de la luz. Los incrédulos no son ignorantes, sino que rechazan al final de cuentas de forma voluntaria la verdad. Y tal vez no digan, yo rechazo a Cristo. No lo dicen así, abiertamente, pero sus hechos demuestran contundentemente que son hacedores de maldad y que están rechazando el medio dado por Dios. Y son cosas que tenemos que tener claras. El Evangelio y la palabra es muy práctica.
en la forma en la cual el Señor la expresa. A veces lo confundimos nosotros y le metemos muchas teologías extrañas, pero son muy prácticas. Ve lo que dice 1 Juan 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Amados, y vemos unos pleitos de Padre y Señor mío entre gente que se dice del Señor, entre gente que se dice de iglesia, y vemos de pronto, dizque una forma de creyente casi que borbandeando a otra, y vemos un montón de cosas que al final de cuentas denotan algo que no tiene congruencia con la palabra, y vemos gente aborreciéndose y al final de cuentas diciendo que aman a Dios. El fruto es por excelencia lo que distingue quién es y quién no es. Y el Señor Jesús no anduvo en mucha teología para ver cuál era esa forma en la cual podíamos caer a este entendimiento. Lo expresó en esos términos. Si nos vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 7, verso 16, me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice así: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera como se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Acaso un árbol malo da un buen fruto? ¿Acaso un árbol de un determinado tipo va a dar otro tipo de fruta? ¿Qué tiene que emerger de un hijo de Dios? Pues testimonio de Cristo. Cuando vemos solamente odio, cuando vemos solamente mentira, cuando vemos solamente engaño, cuando vemos de quién es hijo. Es hijo de Dios. No, pero es que hizo la oración de fe. ¿Y sabe dónde la habrá hecho? Porque no era de su corazón, la hizo con sus labios. Ni tiene idea de quién es Cristo, ni lo sigue, ni lo respeta, ni lo ama. Se ama más a sí mismo. ¿Nos estamos entendiendo? Es un asunto de una vida práctica. De hecho, aman realmente las tinieblas. Y no es por no haber oído el Evangelio, no es por no haber escuchado, sino más bien porque sus obras son malas. Porque está adherido a su corazón, se actúa con base en el mayor afecto de su corazón. Y eso es lo que tenemos que tener claro. El hombre caído está predispuesto a la pecaminosidad, a la concupiscencia de su corazón, de una forma permanente. No teme a Dios, no ama a Dios, el afecto de su corazón está en su carne. Y entonces tiene esa inclinación de forma permanente. La única causa del destino fatal, al final de cuentas, de los que no se salvan, se debe a su perfecta culpa. Nunca podemos decir se le atribuye a Dios, no, se debe a su perfecta culpa. Hay una opción fundamental que se ha desviado a esa luz santa que Dios ha dado, y esa opción se ha inclinado a las tinieblas. ¿Por qué? Porque tienen afecto por las tinieblas, porque tienen apego. No es ignorante. Pues en ninguna persona puede decir, yo no conozco nada de esto. Yo no tenía idea que eso es bueno o eso es malo. No tengo idea. La palabra de Dios claramente dice que a todos nos ha llegado la luz de Cristo. Y que todo, de alguna forma, nos hace ver las leyes de Dios. Ve lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Aquella persona que dice, no, yo no creo, no existe Dios, y tendría que ser, como un día esos oí a alguien ahí decir que una persona partió y que se unió al polvo de estrellas nuevamente, ya se fundió con el infinito y se hizo otra vez polvo cósmico. Hijo de Dios. Una cosa que dice usted, Dios mío, de veras que hay que tener fe para creer en eso. Pero no creen en el unigénito Hijo de Dios, no creen en el que vino y dio su vida, al final de cuentas, para rescatar a una humanidad. ¿Por qué? Porque su rebeldía está adherida a su corazón, porque hay una oposición. Cierran el paso a la verdadera luz de Dios, cierran el paso y su corazón se vuelve necio y rehúsa aceptar a Cristo. Contiende, ¿por qué? Porque ven de pronto errores del pasado de algunos grupos cristianos o algunas actuaciones de gente cristiana. Entonces dice, yo con toda esa sarta de mentirosos y todo, no comulgo, no tengo nada que ver, yo me voy a meter en otra cosa. Y de pronto encuentran un poco en cosas
ahí extrañas, corrientes humanistas. ¿Por qué? Porque le están echando la culpa a gente que ha actuado mal. Amados, una cosa es lo quien actúa mal y otra cosa es el Señor, quien nunca ha actuado de una forma incorrecta, todo lo ha hecho perfecto. Pero cuando existe ese tipo de actitud, Dios mismo se encarga de que esos corazones queden a la libre. Es una forma del juicio de Dios. Y de pronto vemos cosas que están sucediendo en las naciones, amados, parte del juicio de Dios. Vea lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el momento en que yo digo que la verdad de Dios no es verdad y que es mentira y que tiene más vigencia mi verdad, me estoy rebelando contra aquello que es la verdad absoluta, que es Dios. Y la ira, ¿en qué se manifiesta? Es una ira de abandono. Es una ira al final que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar a esas personas que queden prácticamente desbloqueadas en su propia concupiscencia engañosa de su corazón. Y usted ve hoy la gente avalando la cosa más terrible que se puede pensar de cualquier naturaleza, simplemente Dios los ha entregado. Porque la ira de Dios viene en torno a eso, los deja libres. Y si usted sigue leyendo, mucha de la conducta indebida, mucha de la conducta que hoy el mundo aplaude y que casi que es prohibido decir que el ser gay o ser lesbiana o cosa de esa es algo contra Dios, casi que es decir, Dios mío, pero eso, ¿qué se lo puede decir? Hoy es pecaminoso casi decirlo. Dice la palabra claramente que eso es parte de la ira de Dios. Le quita los frenos morales, le quita todo eso y las personas quedan desbloqueadas a su propia pecaminosidad, a su propia concupiscencia. Y entonces, ¿por qué? Porque profesaron ser sabios y se hicieron necios. Y contendieron contra el camino que Dios dio de salvación. Vean lo que dice la palabra en el verso 22 de Romanos 1. Profesando ser sabios se hicieron necios. El hombre racionaliza su pecado. Es que se aman, ve qué bonito. Ay, el amor triunfa. Y de pronto vemos algo sutil, algo hermoso en cosas donde no es para nada loable. Racionaliza su pecado, demuestra que es. Cuando Dios dice, esto es pecado, y usted racionaliza y dice, no, no es así. ¿Qué está diciendo? Dios es mentiroso. Dios está equivocando. No está viendo como yo estoy viendo las cosas. ¿Cómo soy yo? Un hombre caído. Un hombre de una naturaleza caída que no tiene la dimensión de lo que Dios ve. Y estoy diciendo, Dios no ve, Dios no sabe, Dios no conoce. Es que yo sí conozco. Y claro que Dios conoce. ¿Qué es eso? Porque Dios conoce que perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién lo puede conocer sino el Señor? Entonces, al final de cuentas, demuestra la necedad que está ahí adherida al inventar y creer en su propia filosofía acerca de Dios, en su propio universo, en sí mismo, en su propia manera de encontrar salvación. Y eso es lo que ha dado paso a muchas corrientes de gnosticismo. La gente trata de salvarse por sus propios medios, a su propia manera. Los malvados tienen esas concupiscencias apegadas a sus corazones y prefieren esa ignorancia, prefieren esos errores a Dios. Consideran a Dios obsoleto, anticuado. No está para estos tiempos. Los tiempos han cambiado, por supuesto que han cambiado, pero el que dio la palabra no cambia, permanece inmutable y su palabra igual. Ese tipo de condición es gente que está a gusto en su enfermedad. Está a gusto ahí, en esa condición de esclavitud. No quiere ser libre, no quiere ser sanado. Sencillamente se encuentra en una condición que es sumamente triste, esa condición. Se empeña en no darse cuenta cuál es la verdadera enfermedad que tiene su corazón. Y al final de cuentas, no ver el recurso que es dado por Dios. Dice la palabra, y tal vez esta palabra adquiera un poco más de dimensión si la vemos en este contexto, porque esta palabra ha sido muy tergiversada y la vemos solo en función a sanidad física, cuando en realidad no tiene nada que ver con sanidad física. Tiene que ver con la sanidad letal del alma de aquel que ha sido atrapado por Satanás, que es la que hace un momento leímos en la traducción, nueva traducción viviente, pero se la voy a leer en la Reina Valera, Isaías 53:4.
Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué fuimos curados? De la picadura letal de la serpiente que mordió allá en el Edén y hizo que toda la raza humana cayera. Y había la necesidad de levantar a uno parecido al hombre de pecado en una cruz, para que todo aquel que mirara en Él pueda ser sanado de lo que sucedió allá, pueda ser sanado de la condición caída del hombre. Ese es el enfermo, esa es la enfermedad letal. Esa es la parte que realmente tenemos que entender. Pero qué triste resulta cuando vemos gente detrás de sanidades físicas, pero con afecto a un estilo de vida que refleja completamente una vida de oscuridad. Y vemos gente que anda detrás de ver cómo me sana el Señor, pero su vida es oscuridad plena. Y no están entendiendo que simplemente aman la oscuridad, aman la iniquidad, aman eso porque su afecto está puesto en eso, no en Dios. Y esto es un asunto más que decir, yo creo, te amo, Señor Jesús, pero el corazón, ¿qué dice? ¿Ama a Cristo? ¿Está inclinado a Cristo? No percatarse de esa verdadera enfermedad es un mal terrible. ¿Y la palabra para qué sirve? Para traer luz a esa oscuridad. La palabra viene a dar luz a esa oscuridad. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entender, no podemos cerrar los ojos a esa luz y no permitir que sea Cristo por su evangelio el que yo pueda entender, conocer y entender qué es lo que debo hacer, cómo debo vivir mi vida. La vida cristiana es una alegría cuando la podemos entender, es un gozo permanente, pero es una lucha constante, porque hay una carne que constantemente se revela y vivimos permanentemente en una contienda, victoria después de muchas derrotas. Pero siempre, yo lo he dicho, el que es hijo de Dios no peca en paz. El que es hijo de Dios está completamente resentido contra su condición caída y lucha permanentemente contra eso. No es que usted ya no pecó, ya nunca más, y ya. No. ¿Hay alguno aquí que nunca peque? ¿Ya dejó de pecar alguien aquí? Si alguno lo hizo, cuénteme cuál es el secreto, cómo lo hace. Pero mientras tengamos esta carnita, hay que bregar con ella todos los días. Mientras tengamos esa situación, hay que luchar con ella todos los días. Pero tenemos una certeza de que cuando estamos ubicados en Cristo Jesús, todo eso no sucede a la fresca. No sucede de una manera en la cual usted pueda decirse que tiene una actitud pecaminosa, que es practicante de pecado. Porque el que es practicante de pecado y peca con toda alegría y con todo disfrute y con toda la entrega de eso, no ha conocido a Dios. No sabe ni quién es Cristo. Nunca se ha rendido a Él. Sino que hay un profundo anhelo en aquel que realmente ha conocido al Señor. ¿Por qué? Por agradar a Cristo, por amar a Cristo, por servir a Cristo, por inclinar su vida, por luchar contra aquello que de pronto lo separa del Señor. Solamente por medio de Él podemos hacer algo, que es deshacer las obras del mal. Yo no puedo decir, Señor, ya me deshice las obras del mal, véame, ahora sí examíneme, véame por todo lado. ¿Cómo me? Guapo, ¿verdad? Yo no podría hacerlo jamás. Apartado de Él nada puedo hacer. Es con Él que soy más que vencedor. Solamente por la ayuda del Señor, solamente por su Espíritu Santo en mí, es que podemos destruir, deshacer las obras del diablo, que van a estar completamente adheridas a la carne. Y vamos a estar luchando con eso hasta que Cristo venga. Pero vamos a estar en una lucha permanente por reconocer, por decir en todo momento que solamente en Él tenemos salvación. Porque hemos creído en el medio dado por Dios. Hemos estado perdidos, pero Dios, en su gran amor, en su misericordia, nos miró. Dios en su misericordia nos proveyó un camino. Usted y yo andábamos errantes, andábamos dando palos de ciego, pero Dios, que es rico en gracia y favor, se entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Espero que ese sea su convencimiento en este lugar, todos los que estamos aquí. Espero que sea el convencimiento de todos los que nos están mirando en sus casas. Dios ha dado un recurso que se llama Cristo Jesús. Usted y yo andábamos descarriados, pero Dios envió a Jesucristo a dar su vida en una cruz, a morir por usted y por mí. No es que seamos perfectos, pero vamos en camino a esa perfección
Cada día muero, decía el apóstol Pablo, con tal de que Cristo sea formado en mí. Amén. Podemos tener un cántico, oramos y presentamos este tiempo delante de Dios. Estábamos mal, estábamos apartados, pero sin esperanza me encontraba en otro tiempo, perdido y cegado por los placeres del momento. No tenía un sentido, no tenía razón, no tenía un rumbo o una explicación, pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obra sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. Sin esperanza me encontraba en otro tiempo, perdido y cegado por los placeres del momento. No tenía un sentido, no tenía razón, no tenía un rumbo o una explicación, pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obras sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. Pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obras sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. Y ahora yo creo solo en aquel que salva, restaura y liberta también. Solo es Jesucristo, Él es el camino, vida y verdad, Él es la esperanza de la humanidad. Solo es Jesucristo. Pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obras sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. Pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obras sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración es aquel quien se entregó en esa cruz, al que dio su vida en ese madero. No teníamos esperanza, andábamos, Señor, completamente errantes en un mundo de pecado, Señor,
Pero tú, Dios de gloria, en el tiempo oportuno, en el momento preciso, Señor, se manifestó la gracia de Dios en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy podemos creer, Señor, porque por tu gracia, Señor, hemos sido salvos. Hemos sido curados de esa letal condición, de ese pecado, Señor, que como un torrente venenoso recorría todo nuestro ser, como aquellos que fueron mordidos por la serpiente en el desierto. Estábamos, Señor, irremisiblemente destinados a muerte y muerte eterna, Señor, pero tú nos sanaste. Tú en esa cruz pagaste el precio y nos sanaste, Señor, de la condición letal, de la condición completamente en donde el hombre no podía hacer nada, por el medio que tú propiciaste, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, porque no bajaste de esa cruz a pesar de las incitaciones, porque en todo momento, Señor, tenías ese gozo puesto delante de ti. Tenías a tu amada iglesia, nos tenías a cada uno de nosotros, Señor, allí de frente, pensando, Dios, que en un día vamos a estar gozosos, alegres contigo, Señor, en una eternidad, como esa novia que tú has permitido, Señor, que se vista de una forma radiante a través de las obras justas de los santos. Queremos ser ese pueblo, Señor, que cuando tú vengas por tu novia, la encuentres no en harapos, no sucia, sino vestida, Señor, de linaje especial, de lino fino, resplandeciente, producto de obras justas, que la gente justa, hecha por ti, justa, Señor, lleva a cabo, realiza día a día. Gracias, Señor Jesucristo, por rescatarnos. Gracias, Señor Jesucristo. Aborrecemos la oscuridad, aborrecemos las tinieblas y nos aferramos, Señor, a tu palabra que nos garantiza vida eterna. Si en alguien nos vamos a gloriar, nos gloriaremos en Jesucristo, el Señor, el Rey, el único Dios verdadero y eterno. A Él rendimos honor, honra y gloria. Amén y amén. Damos gloria al Sol. Tan misericordioso nos salvó, no por obras sino gracia y por amor. Amén. La palabra es muy práctica. A veces tratamos de encontrar cosas extrañas por todo lado, pero la palabra es tan práctica en la forma en la cual Él dibuja quién es y quién no es. Y a veces vemos contiendas, luchas entre gente que dice seguir al Señor y se pelea entre sí. ¿A cuál Señor seguimos? ¿A cuál Dios estamos honrando? Que seamos un pueblo realmente que sus obras reflejen que somos de Dios, que somos de Cristo. Que realmente todos los días podamos ver a ese Cristo dibujado en nuestras acciones. Porque al final de cuentas eso es todo. Es que nuestras acciones testifiquen correctamente de aquel al cual amamos, aquel al cual respetamos y por el cual vivimos. No nos cansemos de hacer el bien, Señor, amados, porque dice la palabra que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay momentos donde es difícil hacer el bien. Hay momentos donde usted quiere hacer un bien y le sale media fregada la cosa. No hay respuestas a lo que usted pretendió hacer. Pero Dios, en su misericordia, nos permitió tal vez hacer algún acto ahí. Hagamos todo con honestidad, con sinceridad. Estamos en tiempos en los cuales hay mucho mensaje incorrecto en el ambiente. Hay mucha gente peleando contra mucha gente dentro del mismo barco. Y algunos sacan birbiquís y hacen huecos ahí y otros tapan por acá y vemos un montón de cosas a nivel de país. Involucrémonos en lo que realmente vale la pena involucrarse, en estarle clamando a Dios, en estar orando por nuestros gobernantes, por las personas que deben tomar las decisiones correctas. Involucrémonos en aquello que es realmente conducente a que algo correcto se genere en todo esto. No nos dejemos a la libre. En realidad Dios nos ha llamado como pueblo del Señor a orar por la paz del lugar donde estamos, porque en su paz tendréis vosotros paz, dice la palabra. Así que somos llamados a estar en constante oración por eso, a orar por nuestro país. Y yo agradezco a Dios por todos los que han tenido en todo momento a la iglesia, pues ahí en sus oraciones, presente en su provisión. Esta semana se difundió, hay un mensajito que trajeran al granero José, no sé si alguno lo pudo leer y pudo traer. Toda la semana está abierto aquí.
el granero José se surte con lo que todos damos. Y créanme, no se queda una bolsa de arroz, no se queda nada aquí que no se le entregue a alguien para que se coma eso. Y muchos hermanos han podido comer porque usted ha provisto. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A veces yo sé que no es mala voluntad, a veces olvido. Haga algo, dele vuelta al reloj, amárrese algo en algún lado, no sé. Pero acuérdese de traer algo para los hermanos que están necesitados de ayuda. Gracias a Fabi y a Fernando que han tomado esta comisión de atender el granero, de comprar víveres, de estar en eso. Que Dios les retribuya, que Dios les pague. Ella es la que ha estado administrando todo eso y agradezco a Dios por gente que toma como suyas algunas acciones de estas que van en función a favorecer la iglesia. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Dale gracias a Dios por su recurso extraordinario, Jesucristo. Señor, qué bueno eres, Señor. Gracias damos, Señor, por la certeza que tenemos en tu palabra, por la certeza, Señor, de esa vida eterna, que, Señor, tu palabra nos asegura que el que cree no es condenado, pero el que no cree, dice tu palabra, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Señor, queremos ser ese pueblo que se aferra a Dios, a la luz, que se aferra a lo que tú dices. Haz que esto, Señor, quede grabado como ley en la mente, en el corazón de mi hermano, de mi hermana aquí presente. Hoy bendigo tu iglesia, Dios, la que está presente, la que está en sus hogares. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. A Él damos siempre honor y gloria. Su nombre es exaltado por siempre. Amén.